Muy bien. Y continuamos ahora con la clase de física fundamental. Ya nos habíamos saludado en el video anterior, pero espero te encuentres muy bien. Y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Voy a compartirte pantalla para que tú puedas ver lo que está en tu guía. Simplemente vamos a profundizar un poco más para que pueda ser un poquito más claro para ti. Vamos a compartir pantalla. Tu guía número 5. Tu guía número 5 empezamos en esta guía estudiando lo que es el trabajo. En algunos casos vas a encontrar esto del trabajo representado con una letra T y en algunos casos lo vamos a representar con la letra W. Más que todo nosotros trabajamos con la letra W. ¿Y por qué? Porque trabajo en inglés es work, así que en varios libros, en ediciones que tú puedas encontrar, vas a encontrar la letra W que es trabajo. Y pues trabajo no es nada más que el producto de la fuerza aplicada sobre un cuerpo y el desplazamiento del cuerpo en una dirección de fuerza. Sí, acá tenemos el trabajo es una magnitud física escalar que se representan con la letra W del inglés work y se expresa en unidades de energía. ¿Sí? Entonces nosotros las unidades de trabajo la vamos a representar en julios o joules. ¿Sí? Más que todo nosotros la vamos a llamar joules. Así que cuando estamos hablando de fuerza, por ejemplo, 15 joules, estamos hablando de fuerza. Si es una unidad de fuerza en el sistema internacional. Joule va a ser la J. La fuerza se mide en newton, la distancia en metros y el trabajo nos va a quedar newton por metro y esto va a ser igual a joules. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener al final newton, metro y la respuesta nos va a quedar en joule. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que la distancia debe estar en metros y la fuerza debe estar en newton. Si esto no está en metros, tenemos que hacer un paso extra y convertirlo a metros. ¿De acuerdo? Vamos a empezar viendo el primer ejemplo. Bueno, antes de eso tenemos acá las fórmulas. Tenemos la fórmula general que nos indica que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el ángulo en que se encuentra el cuerpo. ¿Sí? Y tenemos la fórmula ya despejada para encontrar la fuerza. Si nos pide el problema indicar la fuerza, necesitamos conocer el trabajo, la distancia y el ángulo. En algunos casos esto no será necesario. ¿Sí? Si el problema nos indica que el ángulo es despreciable o que no tomemos en cuenta esa parte del ángulo, pues simplemente no va a ser necesario. Pero lo que sí necesitamos conocer es el trabajo y la distancia. Para encontrar la distancia necesitamos conocer el trabajo y la fuerza y el ángulo. ¿De acuerdo? Esos son los despejes de estas ecuaciones para poder encontrar trabajo, fuerza y distancia, obtenidas de la misma ecuación principal. Tenemos el ejemplo número 1, calcular el trabajo que realiza la fuerza F sobre la distancia D. Y pues acá nos están dando los datos. Tenemos la fuerza de 15 newton, un ángulo teta de 35 grados y una distancia de 2 metros. Pues acá sí nos están dando ángulo, entonces hay que tomarlo en cuenta. La fuerza son 15 newton, la distancia son 2 metros y tenemos que multiplicarlo por el coseno de 35. Entonces acá simplemente tú debes realizar esa operación en tu calculadora. Si quieres calcular de inicio cuánto es el coseno de 35, utilizas la tecla cos, coseno de 35 y eso lo multiplicamos por 15 y por 2 que nos da un resultado de 24.57. Puedes comprobarlo tú ahí en tu calculadora. Y tenemos nosotros la unidad newton y la unidad en metros. Entonces, estas dos nosotros sabemos que se convierten en joules. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el primer ejemplo bastante sencillo. Tenemos acá el ejemplo 2. Hallar el valor de la fuerza F que realiza un trabajo de 96 joules para llevar el bloque A hacia B. La distancia que hay de A hacia B son 20 metros. Entonces, acá nos están pidiendo la fuerza. Si te das cuenta, nosotros conocemos el trabajo, nos están diciendo que es de 96 joules y conocemos la distancia que son 20 metros y conocemos el ángulo que es de 37. Entonces únicamente tenemos que aplicar la ecuación para encontrar la fuerza
conocemos el trabajo, la distancia y el ángulo. Entonces aplicamos 96 dividido 20 por el coseno de 37. Entonces tú en tu calculadora debes colocar primero el 96, ¿sí? Dividido, abres paréntesis porque abajo tenemos una multiplicación, sería 20 por el coseno de 37. Eso es lo que tú tienes que hacer en tu calculadora. Y ahí te va a dar pues el valor que nosotros necesitamos encontrar de la fuerza. ¿Sí? Que es igual a, voy a borrar esto por acá, es igual a 6.01 newton. Si a ti no te resulta fácil hacerlo así, realiza primero la operación de abajo. 20 por el coseno de 37 son 15.97. Luego dividimos 96 entre 15.97, nos da la fuerza de 6.01 newton. ¿Sí? Si te das cuenta, arriba nosotros tenemos joules y abajo tenemos metros. Entonces, ¿cómo es eso que nos queda la respuesta en newton? Acá te lo dejé. Un joule es igual a newton metro. Entonces, joules tenemos arriba, antes arriba tendríamos newton metro dividido metro. Eliminamos metro con metro y la respuesta nos quedaría en newton. Por eso nos queda eso ahí. Todo tiene una explicación, no es simplemente al azar que nosotros lo hacemos y son conceptos sencillos que tú debes comprender. Ese sería el ejemplo número 2. Ejemplo número 3. ¿Qué requiere más trabajo? Subir un bulto de 420 newton a una colina de 200 metros de una altura y un bulto de 210 newton a una colina de 400 metros de altura. No consideramos el ángulo de aplicación de la fuerza. Entonces acá nos están diciendo que el ángulo no lo tomemos en cuenta. Entonces no vamos a tomar en cuenta esa parte. Entonces para el bulto 1, tenemos nosotros, nos están preguntando el trabajo, ¿sí? Acá está representado con una letra T. Tenemos nosotros el trabajo. Y pues para el bulto 1, nosotros tenemos que subir con una fuerza de 420 newton. Y pues la distancia o a la altura a la que está la colina es 200 metros. Entonces únicamente multiplico 400 por 200. Newton metro me da joule, 84.000 joules. Para el bulto 2, tengo acá 200 newton que es la fuerza. Y ahora la colina tiene una altura de 400 metros. Simplemente multiplico 210 por 400, 84.000 newton, me da lo mismo. Si te das cuenta, como me dijeron que no tomara en cuenta el ángulo, esta parte de acá no la tomé en cuenta. Solo multipliqué la fuerza por la distancia. Entonces la respuesta requiere el mismo trabajo que es igual a la fuerza por distancia. Entonces ambos bultos requerirán la misma fuerza para poder subirlos a esa distancia. Entonces ese sería el ejemplo número 3, un ejemplo bastante sencillo también. Y vamos a continuar. Ejemplo número 4. Un auto descompuesto de 1.700 kilogramos de masa se empuja sobre una rampa metálica para que descienda 2.5 metros hasta el sitio que será reparado. Considerando la fuerza de fricción entre el auto y la rampa es nula. Y que basta un empujón insignificante para que ruede sobre la rampa. Necesitamos calcular el trabajo realizado. Para calcular trabajo necesitamos conocer fuerza y distancia. Y acá en este problema no me están dando fuerza. Los datos que tengo son 17.000 kilogramos y la altura, la distancia que son 2.5 metros. Entonces necesito yo encontrar esa fuerza. Y nosotros recordando el tema del peso, ¿sí? Necesitamos conocer la masa. Acá tenemos la masa en kilogramos, podemos encontrar el peso y recordemos que el peso es una fuerza. Entonces podemos encontrar la fuerza que tiene este auto. Entonces acá te anoté, debemos calcular el trabajo. Para eso necesitamos la fuerza y la distancia. La distancia la conocemos, pero no nos están dando la fuerza. Así que la calculamos multiplicando la masa por la gravedad. Y encontraremos el peso. Y el peso del peso, recuerda que es una fuerza. Entonces conocemos la masa que son
1700 kilogramos multiplicado por el valor de la gravedad. En este caso la tomaremos de 9.8. 1700 por 9.8 nos da 16.660. Y kilogramo por metro segundo cuadrado nos da newton. Entonces ya encontramos la fuerza. Tuvimos que hacer ese paso extra. ¿De acuerdo? Cuando te estén dando únicamente la masa, lo multiplicamos por la gravedad, encontraremos el peso y el peso es una fuerza dada en newtons. ¿De acuerdo? Entonces acá únicamente, como tampoco nos están dando un ángulo, no tenemos un dibujo, no vamos a tomar esa parte, solo tomaremos la fuerza por la distancia. Entonces acá pues aplicaron el paso que nosotros habíamos hecho acá anteriormente y de una vez aplicaron 1700 por 9.8 por 2.5. Esto que nosotros tenemos acá, ya lo habíamos calculado en esta parte de acá. ¿Ven? Entonces, por eso lo expliqué antes. Y esto 1700 por 9.8 por 2.5 nos da un valor de 41.650 joules. Entonces, este sería el paso extra que necesitamos hacer para poder resolver este problema. Y pues acá te quedan unos problemitas similares a los ejemplos. Y pues espero tú puedas resolverlos y estamos pues para apoyarte. Entonces, eso ha sido todo por hoy en las clases. Que Dios te bendiga, te deseo muchos éxitos a trabajar y espero que te vaya muy bien. Que Dios te bendiga.